Muy bien, amados hermanos, esta noche, como ya les mandé en la publicación del grupo de WhatsApp, comenzamos con el discipulado de la conversión y van a ser 10 lecciones, las cuales pues no necesariamente tenemos que correr y tenemos que cubrir una lección por conexión, una lección por clase, no necesariamente, porque yo considero que este discipulado contiene una información demasiado importante como para tomarla a la ligera, y más bien nos tomamos el tiempo que sea necesario. Si nos queda pendiente algo de esta lección esta noche, lo cubriremos, si Dios quiere, la otra semana. Entonces, ya con esto en mente, vamos directamente a la lección que les envié, no sin dejar de recordarles que estamos haciendo la labor en forma personal con cada uno de ustedes en cuanto a la membresía, el tema que recientemente terminamos como discipulado virtual. Así que eso lo vamos a tratar en forma personal. Muy bien, hermanos, la conversión, lección número 1, la necesidad de la regeneración. Dijo Michel Lawrence, un teólogo americano muy reconocido en el mundo cristiano, dijo lo siguiente: las iglesias deberían creer que Dios hace personas radicalmente nuevas, no agradables. Y esto porque a raíz de la filosofía del mundo que quiere imponer parámetros y quiere poner modas y que quiere imponer criterios en la iglesia, quiere influir en la iglesia, el mundo quiere influir la iglesia, y no es raro que veamos iglesias hoy mundanizadas en vez de ver un mundo cristianizado. La función de la iglesia es reflejar la gloria de Dios, la gloria de Cristo en nuestras vidas y mostrarla a los demás, siendo modelos a seguir. Pero como le pasó a Israel en el Antiguo Testamento, que en vez de cristianizar las naciones que la rodearon, ellos se amoldaron a esas naciones paganas y terminaron haciendo lo contrario. Hoy en día tenemos muchas iglesias que adaptan o acogen o adoptan cosas mundanas como música con tecnología de vapor y como si fueran discotecas, como si tuvieran que atraer a la juventud con ese tipo de propuestas, y cero palabra de Dios, pero sí mucha emoción, mucha música, mucho amor. Pues bueno, una de las filosofías que el mundo quiere o pretende meternos a la fuerza a nosotros es la falsa herejía de que Dios es amor, y como Dios es amor, Él a nadie va a castigar y a nadie va a condenar, y por eso nosotros debemos ser agradables a todo el mundo, y eso no es posible, hermanos. Si yo tuviera que ser agradable a todo el mundo, alguna vez, esto ya lo he contado en alguna ocasión, pero en algunas oportunidades, mi propia familia, cuando yo les he predicado en forma directa y honesta el Evangelio y también la condenación eterna a la que ellos están expuestos
por su religiosidad y por estas cosas, me han criticado diciéndome que yo no tengo nada de Cristo, que yo no tengo nada de cristiano, que cómo predico a Cristo cuando yo los odio a ellos y cosas de esas. Y yo creo que aquí la gran mayoría, por no decir que todos, hemos experimentado lo mismo. Y pues, por supuesto, los primeros que se oponen a nuestra posición teológica y cristiana son la familia, porque son los que conviven con nosotros. Y entonces, porque uno les increpa, no increpar en el modo de grosería, sino les señala, más bien uno les señala sus errores, sus pecados, su necesidad espiritual. Entonces ellos piensan que uno los está ofendiendo, que uno está siendo grosero o no siendo agradable, y que eso va en contra de lo que Cristo nos enseña. Entonces, hermanos, la única respuesta que yo les tengo es, yo sinceramente, les digo a ellos, yo sinceramente no entiendo cómo hizo Cristo para granjearse tantos enemigos de tal manera que lo llevaron a la crucifixión, si era tan agradable, si dijo a todo el mundo que Dios es amor, y a todo el mundo abrazó y a todo el mundo le hizo milagros y sanaciones y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se las arregló para ser tan agradable que fue crucificado, perseguido y muerto? Entonces, no, la única razón es que él dijo la verdad. Entonces, Michael Lawrence apela a esta circunstancia en esta sentencia de que la iglesia debería creer que Dios hace personas radicalmente nuevas, no agradables. No implica con esto que seamos odiosos, que seamos orgullosos, que seamos tendencieros, no, sino que seamos realistas. Hay gente que todavía piensa que debemos tener un cristianismo idealista, y eso es muy bonito, que todo lo ideal, que todo salga bien, que todo salga perfecto, que todo el mundo funcione, que todo el mundo atienda, que todo el mundo lea la palabra, que todo el mundo sea fiel en la asistencia dominical, que todo el mundo sea fiel con el discipulado semanal, que todo el mundo sea fiel en sus devocionales, en sus enseñanzas, en la ofrenda, en las alabanzas. Mejor dicho, eso es lo ideal. Pero, hermanos, yo les digo, y como pastor lo entiendo, estamos en un cristianismo real, no ideal. Hay que ser realistas. Y la realidad es que nos cuesta orar, nos cuesta comprometernos, nos cuesta obedecer, nos cuesta la santidad, nos cuesta glorificar a Dios constantemente. Eso nos cuesta porque somos pecadores, somos débiles, estamos en un cuerpo de muerte. Así que no se trata de que seamos agradables a todos, sino que seamos realistas, que seamos verídicos, que hablemos la verdad con amor y gracia, porque el Señor Jesucristo sí habló con amor y gracia, excepto a los fariseos, saduceos y escribas, a los cuales sí les increpó en forma directa y sin tapujos, porque ellos estaban manipulando al pueblo a una condenación eterna. Los líderes religiosos de Israel, del Israel étnico, estaban llevando a cabo la condenación de su pueblo. En vez de mostrar la salvación, los estaban era condenando. Ellos condenándose y no dejando que entraran a la salvación, como dice, ni entran ni dejan entrar al reino de Dios. Entonces, uno de estos fariseos, tocados por la soberana voluntad de Dios, tocados por
por la voluntad de Dios para llevarlo al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de la verdad, es en Nicodemo. Y entonces Nicodemo, en una forma secreta, se acercó al Señor Jesucristo a preguntarle y averiguar de verdad si es el Mesías. Y el Señor Jesucristo lo recibe con todo cariño, en el sentido de que no lo rechazó, a pesar de que era fariseo, no les dijo, no lo trató como hijo del diablo en esta ocasión. Más adelante le tiene la porción a los que él conocía que eran verdaderamente hijos del diablo. Nicodemo creo que lo vamos a conocer un día en la eternidad, por lo que tenemos registros históricos. Así que Nicodemo llega en secreto de noche a hablar con el Señor Jesucristo para aclarar sus dudas y él poder ser convencido de la verdad. Entonces dice Juan 3 al 8, ahí está en sus lecciones. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Teniendo en cuenta el contexto, Nicodemo tenía, como todos los fariseos, como todos los religiosos de la época, e incluso desde el Antiguo Testamento, algo que se llama la teología de la retribución. Esa era la teología que ellos manejaban. Ellos manejaban la teología de que si yo soy bueno, Dios me va a tratar bien, me va a dar casa, carro y beca, y me va a proveer, y me va a sanar, y me va a sostener, y me va a llevar a la victoria, y entonces finalmente todo reposa en el hombre. Un humanismo terrible. Si hay algo de lo cual Israel careció, fue de entendimiento de esa soberanía de Dios y de esa teología que Dios mostraba como su soberana voluntad en la elección del creyente y la condenación justa del incrédulo. Entonces, Nicodemo, como mucha gente lo ha escuchado equivocadamente, han dicho que Nicodemo, ¿cómo se le ocurre decir que puede entrar en el vientre de la mamá siendo viejo? Que eso él no lo entendía, no lo comprendía, pero lo que está diciendo este pasaje, yo ya lo he explicado también algunas veces, es al contrario. Nicodemo sabía tanto, entendía tanto, era uno de los hombres más brillantes entre los fariseos. Y hermano, el solo hecho de saberse todo el Antiguo Testamento de memoria, mis respetos. Yo quisiera tener una memoria así, pero no la tengo. Y no solamente el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas mayores y menores y los libros de poesía. Él se sabía todo eso, sino también se sabían de memoria la Mishnah, que es la interpretación de la Torá, y el Talmud, que es la interpretación ampliada de la Mishnah. Esa gente sabía. Este hombre era uno de los hombres más brillantes de la historia y de los fariseos.
Y esa pregunta de que cómo puede ser que un hombre nazca siendo ya viejo, eso no es porque él no entienda el asunto, no. Lo que él está diciendo en este diálogo con el Señor Jesucristo es que lo que el Señor Jesucristo está diciendo de nacer de nuevo es tan imposible como cuando una persona ya siendo vieja pudiera meterse en el vientre de su mamá y nacer de nuevo. Eso es lo que está diciendo Nicodemo. Lo que usted me está diciendo es imposible. Eso no puede ser. Y el Señor Jesucristo lo contextualiza y le dice, bueno, lo que es nacido del Espíritu eh, es de Él, es de Dios. Lo que nace de la carne es. Lo que nace del Espíritu es. Y lo explica más adelante. Y por eso hay que tener el contexto de todo el capítulo 3 de Juan, porque es donde está todo el evangelio predicado por el mismo Señor Jesucristo a este hombre y todo lo de la luz del mundo, etcétera, etcétera, en Juan 3:16, etcétera. Pero para que entendamos, Nicodemo era un hombre muy brillante, tan brillante que dijo, no, es que lo que tú estás diciendo de nacer de nuevo, eso sinceramente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que, ¿qué teología tenía Nicodemo y los fariseos y el pueblo de Israel en ese momento? La teología de la retribución o del desempeño. Es atractivo ser bueno, por eso ese título que enseguida después del pasaje de Juan 3, es atractivo ser bueno. Y miremos lo que está diciendo este punto. Nicodemo y los fariseos como él, todos esos fariseos como él, creían que las personas entraban al reino de Dios por ser buenos, siendo buenos judíos, o sea, cumpliendo todos los requisitos de la ley, o sea, ofrendando, guardando el día de reposo, también guardando la ley, cumpliendo la ley a cabalidad, cosa que no hacían a cabalidad, nadie la ha hecho en la vida. Ellos no entendieron que la ley no fue para eso que ellos la tomaron. La ley fue hecha para señalar el pecado nuestro y para nuestra imposibilidad llevarnos y conducirnos al ayo, a Cristo, a la gracia. Entonces, ellos tenían eso en mente. Ellos tenían en mente que para ir al cielo, para ganar esa salvación, el reino de Dios, tenían que ser buenos. Y como buenos judíos eran los que tenían la palabra de Dios, o sea, tenían una ventaja gigante con respecto al resto de las naciones. Por tanto, ellos tenían una justicia moral y esa justicia moral era la que debían cumplir. Una justicia moral tan extrema que, mejor dicho, apedreaban a las mujeres adúlteras o fornicarias, pero ellos que tenían relaciones con esas mujeres, ellos sí no se veían su pecado. Ellos tenían una estatura moral tan alta que no podían dejar de lavarse las manos para comer porque era contaminación y dañaban su cuerpo, el templo de su cuerpo con el mugre y todas esas cosas. Y no le pararon bolas a su corazón idólatra y podrido, orgulloso que tenían. Bueno, todo ese reglamento, todo el legalismo, ellos elevaron a la categoría de palabra de Dios todas sus interpretaciones y equivocadas, por supuesto, todas sus ampliaciones y extensiones de la Torá y de la Mishnah y todo ese Talmud, lo elevaron a categoría de palabra de Dios. Mandatos humanos que cogieron como si fueran inspirados de Dios.
y no se ciñeron exclusivamente a la palabra de Dios, sino que desbordaron su legalismo, su fariseísmo. Entonces, ellos pensaban que debían ser buenos, y el estándar moral, el que no cumpla nuestro estándar moral, ese es un perro. Y trataban así a los gentiles de perros. O sea, una palabra muy fuerte, y más sobre todo cuando entendemos el contexto, porque hoy en día hasta los jóvenes dicen hola perrito, y todas son chistes y formas de saludarse y todo, pero en el contexto hace 2000 años que a alguien se le dijera perro era una de las ofensas más grandes que había, porque no son los cachorritos de hoy en día, las mascoticas de hoy en día, no, eran los perros salvajes, eran como lobos rapaces que mataban gente. Esos perros eran un peligro, y andaban sueltos, y no eran domesticados, eran salvajes. Entonces, eh, el hecho de que ellos ofendieran a los gentiles con esas palabras, ya pueden ustedes entender, era una ofensa mayor, y ellos se creían los únicos buenos. Su estándar moral era mejor dicho, esa era la meta. El fariseo y el saduceo y el escriba que tuviera ese comportamiento moral era hijo de Dios sin importar su contaminación interior. Así que es atractivo ser bueno. Ahí hay 3 puntos básicos en este aspecto. Ser bueno hace que las personas se sientan bien consigo mismas. O sea que, palabras más, palabras menos, el considerarnos buenos, como yo me consideré bueno por 29 años de mi vida, me daba a mí la tranquilidad, me daba a mí el gozo de tener paz conmigo mismo, porque no había sido un criminal. Hasta hace 30 años me enteré que era un asesino. Cuando supe la verdad de la palabra de Dios, supe que yo ya había matado gente con mi corazón. Yo no era traficante, ni mujeriego, ni vicioso, ni ladrón, atracador, violador, nada de eso. Y entonces eh, es atractivo ser bueno, porque uno se siente bien consigo mismo. Hermanos, tristemente esto nos puede suceder también siendo ya creyentes, siendo ya hijos de Dios. Todavía no hemos soltado esa teología de la retribución, y yo lo aprendí en una iglesia arminiana donde el humanismo abunda por todas partes. Estas mega iglesias que nos rodean a nosotros son iglesias de un corte, de un índole y de una línea humanista, y le dan a la gente lo que quieren escuchar, y la gente es la que ordena el menú, y por supuesto esos líderes espirituales que tendrán que rendir cuentas a Dios un día, van a rendir cuentas a Dios porque no predicaron todo el consejo de Dios, sino lo que les convenía, sino lo que les atraía, sino que las historias bonitas, etcétera. Así que ser bueno es atractivo porque nos hace sentir bien con nosotros mismos. También ser bueno nos permite ser elogiados por otros. ¡Qué maravilla! ¡Qué calidad de persona! Este hombre es una belleza, este hombre, mire cómo trata a los demás, mire cómo atiende a los demás, mire cómo vive, cómo no debe a nadie, mire cómo... Y eso son cosas que pueden ser un gancho para nuestro humanismo cristiano. Entonces, ya yo no me comporto adecuadamente porque Dios lo dice y lo ordena, sino porque quiero la alabanza de los demás.
y la motivación no es la gloria de Cristo, sino la gloria propia. Y entonces, ¿qué mejor que ser elogiados por otros? Eso es un gancho de atracción de ser bueno. Y por supuesto, hermanos, ya sabemos, las escrituras dicen que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie bueno. Es imposible. El único bueno, ya lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo somos buenos es en Cristo Jesús porque Él es bueno. Y está en nosotros. Y nos representa y nos justifica. Porque de resto somos envidiosos, egoístas, orgullosos, mentirosos y todo eso. Así que el ser bueno nos permite ser elogiados por los demás. Y yo no conozco la primera persona que no le guste los elogios. Eso es una trampa del enemigo, estudiando el orgullo con los hermanos, con ustedes mismos. Hermano, sinceramente eso es una trampa del orgullo. Ay, es que usted sí es buena persona, es que usted sí es buena gente, es que usted sí hace, es que usted sí trabaja, usted sí ora, usted sí, hermano, y de verdad que hay que luchar contra esas cosas de una forma radical, porque nos coge y nos da 3 vueltas y nos vuelve orgullosos, engreídos. ¿Y cuántos hombres de Dios verdaderamente consagrados han caído? Y bueno, no vale la pena aquí nombrar casos, pero sí los podemos mencionar en alguna ocasión para poder ser apercibidos de esa realidad. Y bueno, no es necesario ir tan lejos porque la palabra de Dios nos habla de cómo Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio y con todas las riquezas y terminó desviado completamente a la voluntad de Dios por el orgullo, por el orgullo. Así que el ser bueno, en tercer lugar, provee un significado de autojustificación. ¿Qué significa este punto o esta mención? Que nos da como alientos, el ser bueno nos da alientos de saber que yo puedo lograr mi propia salvación, como si dependiera de mí, como si yo pudiera agradar a Dios por ser bueno. Entonces, la persona buena, entonces la lleva ganada con el Señor. Y entonces, como yo soy bueno y puedo mostrarlo con mis obras y puedo testificarlo con los amigos, familiares, seres queridos, y me puedo sentir yo tranquilo, tengo una paz extraordinaria en mi corazón. Entonces, todo esto me puede llevar al engaño de pensar o de creer que yo puedo ganar mi propia salvación, que no está tan lejos la teología arminiana de que somos nosotros los que aceptamos, buscamos, encontramos y ordenamos a Dios que nos salve. Qué horror, qué horror, qué horror. Así que, hermanos, es atractivo ser bueno. Y eso es un problema que se vive y se tiene hoy en día también, no solamente hace 2000 años con los fariseos, saduceos y escribas, sino que hoy con todo, en todo el planeta, tenemos este tipo de cosas que es lo que alimentan esas falsas doctrinas, esas falsas religiones, esos falsos pastores, falsos creyentes. Llenan de atractivo al ser humano y nosotros necesitamos es que Dios nos desnude con su palabra y nos ponga al frente de su justicia y nos comparemos es con Cristo y con Dios, no con los demás. Ahora, el problema de ser bueno, todo esto que les he mencionado es porque es atractivo ser bueno, pero ¿cuál es el problema que trae ese estilo de pensar, esa filosofía de vida, de esa bondad? No estamos hablando
de no ser creyentes verdaderos, auténticos, honestos, generosos, amorosos, no. Estamos hablando de la parte interior de nuestro corazón. ¿Cuál es el problema de ser bueno o creernos buenos? Aquel que pretende ser bueno se fundamenta en 3 ideas equivocadas o erróneas. O sea que tiene un deseo en la vida o una meta en la vida de ser bueno basados en estas 3 ideas equivocadas y erróneas. Una es la optimista forma de ver al ser humano. Está errado de cabo a rabo de que nosotros podemos ser la niña de los ojos de Dios sin Dios, ¿no? Estamos hablando sin Dios. Ya Dios, siendo sus hijos, ya Él dice que nos cuida como la niña de sus ojos. Y ustedes saben que lo más delicado en el ser humano, de lo más sensible, es precisamente el ojo. Ustedes se pueden golpear, les duele, pero cuando se golpea el ojo, ustedes quedan ciegos, les duele hasta lo más profundo del cerebro. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Por eso, el movimiento más rápido que tiene el cuerpo humano es el parpadeo. El parpadeo es el movimiento más rápido que tiene el cuerpo humano porque es el mayor movimiento instantáneo que necesitamos para proteger cuando se nos viene algo encima, cuando tal, entonces lo protegemos cerrando el ojo. Una basurita, entonces parpadeamos para sacarla y cosas así. El optimismo del problema de ser bueno es que hay una optimista forma de ver al ser humano y el hecho de decir, no, es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces hay que cuidar a esos niñitos, ahí no hay que castigarlos, no hay que corregirlos, porque qué peligro, qué pecado, ellos no entienden. Hermanos, nosotros nacemos corruptos, pecadores. Un papá y una mamá que no corrigen a su hijo están criando un criminal, hermanos, en potencia, y lo hemos visto, tristemente lo hemos visto en la vida real. Y tristemente lo hemos visto en pastores de iglesias donde sus hijos han caído hasta lo más bajo del hampa porque no les pusieron límites, porque no los amaron. Dios dice que es un acto de amor corregir, poner límites a sus hijos. Y Dios mismo se encarga de ponernos a nosotros límites. Así que no veamos al ser humano, ay, y es tan inocente el bebé, que, ay, mire, no. Nosotros, si dejamos que un niño gobierne, este mundo sería un caos peor de lo que es, peor de lo que es. Así que no podemos ver al ser humano con una forma optimista. ¿Por qué? Ahí está en rojo, porque el problema es que es capaz de defenderse delante de Dios o ante Dios. Se puede justificar. Es que yo soy bueno, entonces, Señor, tú me tienes que perdonar. O no, es que lo que yo hice fue un pequeñito error. En vez de decir el pecado y confirmar y confesar directamente lo que acaba de hacer, no, es justificación. Ay, no, es que estaba dormido, no, es que estaba trasnochado, no estaba cansado, no, es que no supe lo que hice. Cosas como esas que todavía pensamos que todos somos hijos de Dios y Dios a nadie va a castigar, nadie va a condenar, y no importa lo que hayas hecho en la vida. Hay que ser muy positivos. Hermano, ese positivismo va a llevar a millones de almas al infierno eterno. Y allá no van a poder practicar nada de positivismo porque en el infierno solo van a estar con llanto y dolor y crujir de dientes. Así que
una optimista forma de ver al ser humano que es errado. En segundo lugar, una domesticada forma de ver a Dios. Les acabo de comentar, vemos a Dios como Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paciente, a nadie va a condenar al infierno. Al final, todo, ustedes están equivocados, me dicen a mí, ustedes están equivocados. Al final, todos nos vamos a abrazar en un abrazo ecuménico, mundial, universal, donde nadie fue afectado por el pecado y Dios ganó. Y Dios es tan amoroso que Él mismo soportó el infierno para librar a todo el mundo de él. Hermanos, una domesticada forma de ver a Dios. No ven ni la ira de Dios, ni el odio de Dios. Dios aborrece el pecado, aborrece el pecador. Dios está airado todos los días contra el pecador de este mundo y no ven la justicia de Dios. Dios es juez justo, radical, fuego consumidor. No, eso, no, Dios, no, es su Dios, uy, no, ese Dios que usted me habla, uy, qué miedo. Uy, no, yo no leo eso. No, yo leo este aquí que Dios es amor, abracemos unos con otros, no importa si estamos con ideología de género, con los asesinos más depravados de la historia, a todos hay que perdonar y amar, hay que decirles, Dios te ama, Dios te ama. Eso es absurdo, antibíblico, no podemos ver a Dios de una forma domesticada. Por eso, una hermana muy amada nuestra un día dijo que un familiar le ha dicho que cuál era el asunto de ir a una iglesia cristiana y tal, y con buenas intenciones, no, es que adoramos al mismo Dios, y entonces yo tengo que corregir ese dicho de que no, ellos, los católicos adoran al mismo Dios nuestro, en otra forma, en forma diferente, pero no. Ese no es el Dios nuestro, ni nunca lo será. Nosotros adoramos al Dios de la palabra, al Dios escritural. El Dios que se inventaron los católicos es un falso Dios. No importa cuánto lo pinten bonito y monito y sangrado y lo que sea, ese no es el Dios que adoramos. Ese es un Dios inventado, un Dios que el que peca y reza empata, un Dios que a nadie va a condenar, un Dios que es complaciente. No, lo importante aquí es el amor. No importa si es entre dos hombres, entre dos mujeres, entre el hombre y la bestia, el animal, no importa. Lo importante es que sean sinceros y los bendecimos. Terrible, hermanos, terrible. Es una forma de ver a Dios como si fuera como todo lo contrario al verdadero Dios. Un Dios juez justo que ni siquiera se la rebajó a su propio hijo. ¿Cómo será de terrible? ¿Cómo será de terrible cuando venga el juicio final y la gente esperando a ese Dios falso que a nadie va a condenar? Y dice la palabra de Dios en Proverbios que ustedes saben de dónde sale el dicho, el que ríe de último ríe mejor, de la palabra de Dios. Y en Proverbios Dios dice que lo último que van a escuchar las personas que van a ir a la condenación eterna es la risa de Dios. La risa de Dios cuando Él haga su justicia y cuando ellos se burlaron toda la vida de Dios, ahora Dios, dice la palabra, se burlará de ellos. Ellos van a escuchar la risa sarcástica de nuestro Señor porque lo menospreciaron, lo vituperaron. Y eso lo dice la palabra de Dios.
Eso es grave, hermanos, grave. No conocen al verdadero Dios. No es un Dios domesticado, que yo lo puedo subir y bajar a mi antojo, yo lo puedo hacer decir lo que se me da la gana a mí, cogiendo la palabra, torciendo la palabra, etcétera. Y en tercer lugar, una forma de ver la religión como una autorreforma moral. O sea que esta filosofía o el problema que nos plantea el ser buenos es pensar que la religión es la forma que Dios escogió para presentarnos delante de Él. Como Adán y Eva recurrieron a las hojas para cubrir su desnudez. Es eso exactamente la religión. Son hojas que no cubren nada, porque Dios lo que mostró es que se necesitaba un sacrificio de sangre. Y por primera vez en el universo, después de la caída de Adán y Eva, se sacrificó un animal inocente. Y ese animal inocente tuvo que pagar el precio del pecado de Adán y Eva. Él dio su vida, ese animal dio su vida y su sangre y su piel para cubrir el pecado del hombre. Y la religión lo único que hace es tapar la realidad, engañar, aparentar, son puras apariencias. Y por eso Dios nos enseña esos cuadros ahí en Génesis, como Adán y Eva cubrieron su desnudez, cubrieron su pecado con las hojas y tejieron esos vestidos de hojas y esas cosas para cubrir su desnudez. Y Dios no aceptó eso. Y Dios lo que hizo fue sacrificar a un ser inocente, un animal inocente. Ahora esa forma de ver la religión como como un instrumento de reformarnos, autorreformarme. La religión me ayuda a ser mejor cada día. La religión me ayuda a ser bueno, a ser el hijo de Dios que Dios quiere que sea. Y eso es un motor o como una leña para el fuego de las obras. La religión lo que hace es motivar a la gente a hacer más obras, a ser más religioso y a ser más idólatra y a ser peor de pecador, porque entre más idólatra, peor va a ser el costo del pecado. Recuerden, Dios es juez justo. En el infierno también hay niveles. Por eso el mismo Señor Jesucristo habló cuando dijo que estos tendrán mayor condenación. Y si entendemos bien el lenguaje castellano, hermanos, bueno, cualquier lenguaje donde habla de mayor que otra cosa, implica que son niveles. Este es más alto que este otro, o sea, hay niveles de comparación. En el infierno también va a haber mayor condenación. Así que entre más religioso sea, peor le va a ir a la persona. Mayor castigo va a recibir, porque estará vituperando cada vez más el nombre de Cristo, a la persona misma del Señor Jesucristo, despreciando y pisoteando su sangre sagrada. Eso es terrible, hermanos, eso es terrible. Así que esa parte religiosa lo único lo que hace es alimentar más esa teología de la retribución, como ya les dije. Como consecuencia, una persona puede proponerle a Dios lo siguiente: voy a dejar, Señor Dios, voy a dejar la bebida, voy a comenzar a leer la Biblia, voy a ir más seguido a la iglesia, o voy a ir seguido a la iglesia, mejor dicho. Todo eso me va a representar mi entrada al cielo. Esa es la realidad.
con esa trampa de la bondad, de ser buenos, y caemos muchas veces como cristianos en tratar de justificarnos delante del Señor, en vez de confesar, en vez de pedir perdón, en vez de apartarnos del pecado. No, continuamos con la misma tónica. Entonces, una forma de entender este asunto es pensar que como consecuencia de pretender ser buenos, vamos a hacer cosas que un creyente verdadero haría. Un alcohólico que Dios llama salvación deja el trago. Lo deja porque nació de nuevo, no puede seguir en ese mundo, en ese ámbito de vida. Deja la bebida. O comenzar a leer la palabra de Dios, que antes no la leía o la tenía ahí de decoración, pero ahora ya se pone y lee. O inclusive, como les digo, ser el hombre más fiel o la mujer más fiel en asistencia a la iglesia. Y todo eso con la errada dirección de ir al cielo por eso. Porque yo me esfuerzo por leer, yo me esfuerzo por ir, yo me esfuerzo por sacrificar mis deseos, mis necesidades, mis vicios, etcétera. Y entonces esa es la justificación. Y eso es un peligro completamente radical, terrible. Pensar de esta forma nos puede llevar a la persona a sacar las siguientes conclusiones, y ya con esto paramos esta noche, hermanos, con la primera página. Si soy bueno, no necesito ser justificado por Dios. ¿Por qué? Porque es que yo ya soy Dios Junior. Yo no necesito Salvador como los fariseos. ¿Qué dijo el Señor? El sano no necesita de médico. Los enfermos son los que necesitan del médico y la medicina. Entonces, una persona que se considera buena, no necesito ser justificado por Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia justicia, y mi propia justicia me va a salvar el día del juicio. Van a pesar más las buenas obras que las malas obras. Y eso es una conclusión diabólica, hermanos. Eso es una conclusión condenatoria, eterna, equivocadamente eterna. Otra conclusión: si soy bueno, me siento bien conmigo mismo y no necesito una correcta relación con Dios ni con mi prójimo. Recuerden que Jesucristo dijo que en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley: amar a Dios con todo el corazón, fuerzas, alma, mente, con todo nuestro ser, y amar al prójimo como a sí mismo. Pero si soy bueno y voy para el cielo, ¿para qué me mato yo en tener que leer la palabra, en tener que orar la palabra o orar, en tener que ir a la iglesia a escuchar, en tener que ofrendar, en tener que... todas esas cosas? ¿Para qué? Yo no necesito nada de eso. Y entonces la persona se considera tan buena que no, los mandatos de Dios, eso está mandado a recoger, eso sí es mandado a recoger. Y yo, ¿para qué quiero una relación correcta y santa con Dios? Y yo con echarme la cruz tengo, yo con invocar a Dios tengo. Bueno, antes uno se echaba la cruz, ahora, Señor, te pido que tengas misericordia y tal, y ya, con eso, 5 minutos y ya. ¿Para qué profundizar, como dice el pastor, en la oración y todos esos aspectos que tiene una oración escritural? Uy, no, eso no, eso oremos ahí como caiga, pidámosle como caiga. Y en tercer lugar, otra conclusión equivocada: soy bueno, creo que tengo el control de mi propio destino el día del juicio. Hermanos, si hay algo espantoso y terrible, es que el día del juicio ustedes y yo vamos a ver
Yo diría que en la historia de la Tierra han existido un cálculo aproximado que yo considero es acertado, unas 110.000 millones de personas. Y eso es de más, imagínense, ahorita estamos en 8.000 millones de personas. Bueno, que digamos que seamos 10.000 millones. Multiplique eso por 11, que es más o menos la cantidad de gente que ha existido sobre este planeta. Mucha gente cree que en el Antiguo Testamento esto era desolado, deshabitado. No, si Dios mandó el diluvio y los científicos y estudiosos de la arqueología y científicos y tal, y muchos teólogos han concluido que el día que Dios derramó su diluvio universal, la Tierra tenía al menos una población de 15.000 millones de personas. O sea, el doble de lo que hoy tenemos en la Tierra. Y con justificada razón, hermanos. Ustedes pónganse a calcular cuántos hijos tenían las parejas y las familias teniendo 700, 800, 900 años de vida. Y fortachos. No como hoy en día que no, ya no damos pie con bola después de 60, 70 años y ya nos cansamos subiendo las escaleras. No, en esa época, en ese momento, la humanidad disfrutaba de una fortaleza física tremenda. Y entonces ellos tenían hijos e hijas, y los hijos e hijas, e hijos, e hijas, e hijos. Eso era una multiplicación exponencial de humanidad. De tal manera que cuando Dios derramó su juicio a través del juicio del diluvio, esto estaba repoblado. Y por eso podemos calcular esa cantidad de gente en esos momentos. Así que cuando llegue el día del juicio, esos 110.000 millones de personas van a, excepto el cristianismo como tal, digamos que sea el 10%. Ojalá fuera así, optimistamente el 10%. Entonces 1.000 millones de personas, 10.000 millones de personas creyentes verdaderos, llamados por Dios, no pensaremos de la misma manera que esta gente piensa. El destino del juicio final está en mis propias manos. No. Nuestro destino en el juicio final está en las manos de Cristo y por eso descansamos en Él. Llegamos con la gracia y la misericordia de saber que Cristo es el único que tiene la capacidad y el poder de representarnos en ese juicio para salvación eterna. Porque todos vamos a rendir cuentas a Dios. De aquí no se salva nadie. Así que, hermanos, paremos aquí como tal.